Este episodio fue grabado en un piso en Madrid mientras un perro gigante se metía debajo de una mesa muy pequeña. Su dueña, Lucila Rodríguez Alarcón, me abrió un espacio en su agenda para hablar sobre esa utopía que para mí no necesita explicación. El amor. Es una declaración de intenciones, la de elegir el amor siempre. Es un recordatorio personal de que tiene sentido, no solo porque lo vea en los actos personales que me rodean, sino porque lo dicen los datos. Suena abstracto, pero el amor es tan simple como pensar en que es el bienestar comunitario el que nos llevará al bienestar individual y no al revés. En un mundo donde el odio parece estar ganando la batalla, donde se recrudecen las políticas migratorias, donde parece reinar el sálvese quien pueda, hace falta escuchar más voces como la de Lucila, voces punkis y hardcore que eligen el amor como arma de construcción masiva. Esta es una entrevista basada en su libro Activistas del Amor, al que llegué gracias a Por Causa, una fundación de periodismo de investigación sobre migraciones y derechos humanos. Es un oasis de esperanza en un mundo que a veces parece hundido en el odio. Espero que disfruten la conversación tanto como yo. Hola, soy Ale y esto es Migrantes Anónimas, un espacio colectivo para compartir experiencias, confesar miedos, sueños, nostalgias y esperanzas. Un podcast para desmitificar ideas y aprender de otros mientras nos acompañamos a atravesar esta aventura llamada migración. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Migrantes Anónimas. El día de hoy nos acompaña Lucila Rodríguez Alarcón. Ella es ingeniera agrónoma, aunque Google diga que es periodista. Dirigió la comunicación de Oxfam Intermón, fue la directora general de comunicación del Ayuntamiento de Madrid durante el primer año de mandato de Manuela Carmena. Es cofundadora y actualmente directora general de la Fundación Por Causa. Y algo que me parece súper importante también mencionar es que siempre saluda con mucha alegría a todo el mundo, aunque no tenga idea de con quién está. Y es una persona que transmite muchísima pasión por todo lo que hace y que para nosotras es un honor tener hoy en entrevista. Hola Lucila y bienvenida a Migrantes Anónimos. Hola, Ale, gracias. Gracias eso de que saludo a todo el mundo. Es que también cuando me muevo en espacios de amor donde se supone que a lo mejor tengo que conocer a la gente antes, también no te creas que voy por la calle, hola fulano. Quizás también un poco, pero no tanto. Ok, bueno, pero eso me llama la atención, me parece divertido. Yo creo que así como para empezar y precisamente hablando del nombre de este podcast y un poco de lo que hacen en Por Causa, ¿por qué el interés específico en la migración? Pues, a ver, yo creo que yo para empezar siempre me he considerado migrante, porque yo empecé mi carrera profesional en Bruselas, pero además es que desde pequeña recibí una educación francesa, porque mis padres les pareció muy buena idea que si aprendiera francés, todo el mundo me dice, pero tus padres son franceses. No. ¿Saben francés? No. ¿Por qué? Pues bueno, pues no sé. Yo, les pareció que era buena cosa en aquel momento. Entonces, siempre he tenido una relación con el movimiento y con las culturas de verdadera pasión. O sea, me apasiona el movimiento, me apasiona el intercambio cultural, me encanta la diversidad, me encanta que la gente sea diferente. Y creo que cuando creamos Por Causa en el año 2012, era en plena expansión de los smartphones y con un inicio del declive de la intermediación periodística. Es decir, los medios de comunicación empezaban a no poder ser intermediarios porque la gente empezaba a hablar ya por las redes de forma individual, ¿no? Y coincidió en el tiempo también con crisis de valores y ya llegó Siria. Y el éxodo sirio en el año 2015, o sea, en el 2013 ya se hundió el primer barco enfrente de las costas griegas y se murieron 800 personas. Y es que yo creo que fue como demasiado. Era como, esto no puede ser, no puede ser que nos vayan a quitar este derecho, porque yo nunca lo vi como que les vayamos a quitar a otras personas, sino que nos lo estamos quitando a nosotras mismas, ¿no? Porque las fronteras, las personas que creen que las están cerrando para unas y no para otras están muy equivocadas. O sea, las fronteras se cierran y se cierran para todas, ¿no? Y era mi obsesión. Luego ya, evidentemente, pasaron muchas más cosas. Mataron a Jo Cox, que era una parlamentaria británica, y la mataron porque defendía la entrada o sea, que debíamos hacer acogida humanitaria. Y, y bueno, era compañera de Oxfam, entonces, bueno,
fue como, de repente la mataron 4 días antes del Brexit y luego el Brexit tuvo lugar. Porque yo pensé de verdad que la gente no iba a votar al Brexit porque era extremo, ¿no? Y no, votaron el Brexit. Entonces fue como una misión angélica, es decir, no hay un tema más importante, no hay un tema más transversal, no hay un tema que pueda limitar más el desarrollo de la humanidad como en su parte más humana, ¿no? Que el no aceptar que la migración es una cosa natural e inherente al ser humano. Ya. Eh, Mencionaste ahorita al principio que habías vivido también en Bruselas, etcétera. ¿Cómo es sentirse migrante? Y también me llama la atención que te autodefinas también a ti misma como migrante, porque hay mucha gente del norte global que no se denomina migrante, sino expat. O bueno, yo trabajo en otro lado, pero como que igual a veces no utilizan ese término consigo mismos. Pues yo creo que, fíjate, yo cuando empecé a trabajar en Por Causa, me autoproclamaba migrante a voces. Decía, es que yo soy migrante, todos somos migrantes, ¿no? Eh, y alguna vez me han increpado en plan, no, no, tú no eres migrante, porque migrante también, yo estoy muy cansada de repetir en las charlas que doy que migrante es una persona que vive en un sitio y se va a vivir a otro, o sea, y tienes migraciones internas, migraciones internacionales, y una migración interna en España, por ejemplo, fue terrorífica la migración que hubo de Extremadura y de Andalucía al norte de España, que era más rico y que tenía más desarrollo industrial y necesitaba trabajadores y trabajadoras, y hubo un racismo brutal. Entonces es que creo que es importante señalar que los procesos se repiten igual, porque al final siempre necesitas ese grupo que tú crees que tú vas a destrozar y que cuando lo destroces y acabes con él tú vas a estar mejor. Eso es mentira. O sea, eso no ha pasado nunca, jamás. Spoiler, no lo sigamos intentando. No funciona. Paremos ya. ¿No? Entonces, a mí eso de tildar la migración creo que ha sido uno de los grandes problemas narrativos que han planteado desde grupos migrantes que tienen experiencias migratorias complicadas. La experiencia migratoria siempre es complicada, aunque hables el mismo idioma, aunque siempre es complicada porque yo recuerdo cuando en Bruselas estaba en un autobús con los cascos puestos y vino una señora y me tocó en el hombro y me dijo que es que mis cascos estaban altos. Eran cascos de estos que van metidos en la oreja. Es decir, ella no lo podía oír. Pero a las 8 de la mañana en Bruselas, eso era alto. Sí, y tuve muchos shocks culturales en Bruselas y tuve un shock enorme cultural cuando volví después de 8 años a España. Y eso que venía a Madrid de forma regular, pero cuando tuve que volver aquí a vivir fue como, ¡qué horror! ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde están las salas de conciertos? No, o sea, me parecía todo horrible. Tardé como 4 años o 3 años en volverme a acostumbrar, ¿no? O sea, el migrante deja su país, su región, su zona, lo que sea, lo deja y se convierte en otra cosa y deja de ser de cualquier sitio, ¿no? O sea, que no somos de ningún lado, ¿no? Las personas migrantes. Sí, justo veía el letrero que tenían en Por Causa que decía migrar es para siempre. Sí, migrar es para siempre, es una experiencia para siempre. Pero yo creo que incluso yo diría que es indispensable. Es decir, qué vida más triste aquella de la persona que nunca migró y que cree que la realidad es ese espacio tan pequeño en el que vive, ¿no? Que es canta. Total. Uf, a veces que yo también, a veces me he quedado mucho de la migración por, bueno, por las dificultades que trae, Claro. pero al mismo tiempo digo como, uy, o sea, todo lo que he crecido, lo que he aprendido, lo guay que es también, a veces es compleja, pero también trae cosas muy lindas. Yo creo que es una cosa inherente al ser humano. Yo creo que un ser que no se mueve, el que no migra a veces no se mueve ni de su barrio, ¿no? Pues será una persona que le faltará una parte, Mm. como el que no sabe leer, Ya, le faltará una parte muy importante. total. Como que a veces también me llama la atención las personas que eligen como este camino de, no sé, creer en la utopía, querer salvar al mundo, llámalo como quieras. Y lo dices también en el libro y dices que podrías irte para Tailandia con tu familia a esperar a que todo sea hermoso. Y bueno, yo sé que este camino a veces también es complicado, como, ¿por qué elegirlo? ¿O por qué lo elegiste tú? Pues
realmente pienso que en mi caso lo elegí desde el privilegio, porque yo empecé mi carrera profesional muy fuerte. Cuando la empecé, tuve mucha suerte y enseguida ya era directora de no sé qué y no sé, directora de no sé cuán. Ganaba muchísimo dinero en Bruselas, gané muchísimo dinero, que nunca más he vuelto a ganar. Trabajaba muchísimo también, ¿eh? A lo mejor trabajaba 12 horas y luego trabajaba a un nivel muy alto y asumí muchas responsabilidades, pero lo que me di cuenta es que no me... Es decir, yo no creo que el dinero dé la felicidad. Y lo pude comprobar, que no te la da. Ni que trabajar mucho te dé la felicidad. No tener dinero te genera muchos problemas, Mm. pero existe un espacio intermedio, porque aquí siempre todo es a máximas, ¿no? Entonces dices, no, es que no tener dinero no te da felicidad y te dirán, pues gente que no llega a fin de mes. Pues yo prefiero tener mucho dinero y, no, y estar infeliz que... No, no, existe un espacio intermedio que es el espacio del poder desear cosas y aspirar a tenerlas, no tener todo lo que potencialmente quieres. Dejar de desear cosas, que también es muy importante. Y no te hablo de vivir como una asceta, ¿eh? Te hablo de vivir normal, de tener una vida normal. Y a mí lo que me pasó fue eso, que yo gané mucho dinero, trabajé a un nivel muy elevado, muy alto. He trabajado en muchos sitios, también ahí trabajaba haciendo lobby en Bruselas, he trabajado para cosas de música y he conocido a gente que está metida en la industria musical, he estado en política, he conocido a gente, yo no directamente, pero he participado de espacios de política y al final me he dado cuenta de que realmente donde mejor estoy y como mejor estoy, lo he podido comprobar, es haciendo cosas que me hagan sentir útil para que el mundo sea un espacio donde vivamos todas muchísimo mejor. Y me genera una satisfacción tan profunda. Y es verdad que es difícil a veces, y yo hay muchas veces que, porque por causa no está exenta de problemas, muchas veces no llegamos a fin de mes, otras veces no llegamos a fin de año. Y claro, es un camino muy largo porque cualquier persona que empiece un negocio sabe, aunque esto es una fundación y no es un negocio, no tiene ánimo de lucro, pero al final dependen de ti todas las personas que trabajan. Y todo el mundo sabe que quien emprenda se enfrenta a una aventura tremenda, ¿no? Pero yo no me veo ya en ningún otro lado. Es decir, además creo que por causa nos permitió a ciertas personas probar o desarrollar nuestros sistemas de trabajo, no solo lo que investigamos, sino el cómo nos relacionamos entre nosotras, el hacer un sistema que no sea piramidal y el poder trabajar con las personas de forma generosa y de forma co-creativa, ¿no? Todo eso nos lo ha permitido por causa y no me imagino o no conozco otros sitios donde eso lo podría ejercer de una forma tan libre y tan pura como lo hago en por causa. Que eso también ayuda a querer salvar el mundo, ¿no? Mm. Cuando te llevas bien con tus compañeros, cuando estás en entornos que son con liderazgo femenino y con empatía. Yo, vamos. Total. Yo creo que se me viene mucho a la cabeza lo de que hablan a veces también como de esta cuestión aspiracional, como que ese único modelo que tenemos es el que tú decías al principio de mucho dinero, no sé qué, que a veces también quienes trabajamos de este otro lado, en el tercer sector, nos olvidamos también de que hay una cuestión muy aspiracional de lo que tú dices, igual de vivir o no diría más relajado, pero con unas preocupaciones más que conectan más con nosotros, o por ejemplo en la Fundación Gado de Periodismo decían como vivir con más chéveridad, o lo que he podido ver yo de lejos desde por causa, como que el ambiente es muy guay, como que hay alegría y diversión, que tú también reivindicas mucho la alegría, entonces eso también me parece como Bueno, muy y que guay. luego también te digo una cosa, nosotros al final a lo mejor no tenemos tanta plata, pero la compensamos con tiempo y de repente reduces las jornadas laborales y tenemos un equipo que trabaja 30 horas y de repente empiezan a trabajar 30 horas y no pasa nada y el trabajo sale igual. Claro que has quitado tiempo, pero también has ganado, las personas están mucho más centradas, mucho más potentes. No es la solución universal, o sea, a mí yo preferiría tener un poco más de plata y pagar unos sueldos un poco mejores o mejores, a todas, incluida a mi humilde persona. Pero si me das a elegir entre mejorar los sueldos y matarme a trabajar en el sentido de trabajar de una forma que es destructiva para mi persona, el trabajo es una parte más de la vida y tiene que ser orgánico y tiene que ser
porque además los resultados no se notan. Nosotros seguimos produciendo una barbaridad de informes. Bueno, el otro día hice el resumen del año 2025 y hemos sacado como 4 informes, un libro y más de 250 reportajes. Wow. Claro. Bueno, o sea, y lo hemos hecho con un equipo que mucho trabaja a medio tiempo porque es así. Luego el equipo principal, el ejecutivo, 30 horas o 35 las que más trabajamos, ¿no? Se puede perfectamente. Y porque trabajas mucho mejor, es mucho más. Y yo recomiendo mucho también a las personas que se autocuestionen y se autogestionen, de verdad. Porque muchas veces al final sí que tenemos mucha responsabilidad de cuidarnos y de exigirnos y de cuestionarnos. Y es verdad que bueno, que en la vida hay que trabajar duro. Yo he trabajado muy duro, pero hay que trabajar bien también. Total, sí. Acabo de caer en cuenta de que para nuestros oyentes a lo mejor no sepan qué es por causa. No sé si nos quieres explicar brevemente de qué estamos hablando, porque nosotras sabemos, pero el resto de gente no. Bueno, Por Causa es una fundación que creamos en el año 2012, como hemos explicado antes, en pleno cambio con la entrada de los smartphones, en plena revolución digital. Un grupo de personas, 4 personas, un periodista, un investigador, un periodista de datos y yo, que yo soy la representante de lo que sería comunicación estratégica y narrativas, ¿no? Que con mi condición de ingeniera es lo que mejor se me da. Veo todo como si fuera un sistema que hay que ir moviendo las piezas, de ahí la relación entre la ingeniería y la. Y, y entonces nos dimos cuenta de que la información de tipo social no estaba funcionando bien y no permeaba en los medios de comunicación y no había una conversación además entre esa información relativa a cosas sociales y el periodismo. La academia sacaba cosas, el periodismo sacaba cosas, no estaban hablando. Entonces nos propusimos diseñar un sistema que combinara periodismo con investigación social y al mismo tiempo tuviese las capacidades que yo le daba de narrar las historias de una forma más estratégica, más inteligente, más adaptada a las audiencias, más bonita. Y cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta de que el problema no era que las historias fueran más cortas o más largas, el formato, o que fueran más bonitas o más feas, sino que el tema era que las audiencias, algunas no estaban capacitadas para consumir todo lo que les queríamos dar porque o estaban tristes o estaban cansadas, porque hay un límite para la absorción del dolor ajeno. Entonces, Por Causa trabaja intentando llevar historias a audiencias amplias, audiencias indecisas que no saben muy bien qué pensar, con enfoques que sean capaces de las audiencias que sean capaces de abrazarlos y de seguirlos y de interesarse por ellos. Entonces nos vamos separando de ciertos enfoques. Por ejemplo, en migración hablamos muy poco de las desgracias en términos de pobrecito, cogió en la barca y casi muere. Y hablamos más pues, de la industria del control migratorio. O nos especializamos en migración en el año 2016 a raíz del asesinato de Joe Cox y de mi entrada como directora de Por Causa, porque yo creé Por Causa y nunca pensé que iba a acabar ahí de directora. Y mírame, Ya. ya llevo 2 legislaturas. Bueno, eso seguro habla muy bien de lo que haces. No, eso, ya es tiempo de cambio. En breve elecciones. Que gane el amor, en todo caso. Siempre. Y bueno, justo hablando un poco del amor o perdón, del odio y de lo que decías ahora, por ejemplo, del Brexit o yo, por ejemplo, también en Colombia cuando fue lo del proceso de paz, que en el plebiscito también ganó el no, que a mí también me sorprendió muchísimo porque como que yo no entendía, no sé si quieras explicar brevemente para quienes no hayan leído tu libro, por qué es tan fácil odiar o comprar esos discursos como de, sí, de odio. Bueno, básicamente hay muchas explicaciones y hay muchos autores y autoras hablando mucho ahora del odio y tal. Mi explicación, que seguramente es complementaria a otras muchas, es decir, no creo que sea un único factor el que hace que el odio triunfe. Básicamente, el odio es una forma de generar comunidad. Entonces, el problema es que la forma en la que se vive es una vida, nos lleva a tener espacios muy solitarios. Entonces, las personas están muy solas.
Y las tecnologías también nos aíslan, porque al final es un consumo individual, incluso de música, o de gimnasia, o de todo. Y luego está ese rollo del individualismo, de hazlo tú mismo, créalo tú mismo, triunfa tú solo, em, ¿no? Del mindfulness. Pero claro, la realidad es que llevamos acumulando un montón de crisis una detrás de otra. Somos conscientes de las crisis porque estamos sobreinformadas y además no tenemos comunidades en las que compartir, porque los espacios cada vez son menos comunitarios, las familias cada vez son más pequeñas. Ya no te quiero ni contar la gente que estudia online. El COVID fue un espacio alguno fue muy comunitario, extremadamente comunitario y otro muy poco. Entonces, bueno, pero el ser humano necesita comunidad. Entonces, para superar las crisis, para superar la tristeza, para superar la angustia, para todo, el ser humano necesita comunidad. Si no la encuentra a través del amor, la va a encontrar a través del odio. Y el problema es que el odio no construye, el odio destruye, porque es como hablábamos antes, hay ese ingenuo pensamiento de que tú vas a jorobarle la vida al de al lado y vas a estar mejor. Y eso no es verdad, eso es una mentira como una casa. Es decir, eso acaba en destrucción total. Eso es la isla de Pascua, ¿no? Empiezas a cortar árboles y un día ya no te quedan. Ya. Entonces, creo que es simplemente, bueno, el odio está triunfando por eso, porque no hay propuestas alternativas. De hecho, si miramos ahora lo que ha pasado en Chile, o sea, Chile acaba de ganar unas elecciones, un señor radicalmente de ultraderecha, con unos tintes de odio y xenofobia y de todo, o sea, tiene todos los odios que se pueden tener, porque básicamente no había una alternativa. Es decir, la alternativa que se ha encontrado es una alternativa que se ha preparado en muy poco tiempo, que viene de un gobierno progresista que se fue diluyendo, donde el discurso del amor y de la comunidad se fue sustituyendo porque le ganó a Boric todo el tema de la seguridad y se dejó llevar. No tuvo valor para decir, no, no, este país lo vamos a construir a través del amor. No tuvo ese valor. Y se llevó por delante a su candidata también, que tampoco tenía tiempo para prepararse, pero de verdad, aviso para todos los gobiernos, o sea, todas las personas que se van a enfrentar a elecciones ahora. Hay que ser valiente, hay que gobernar con muchísima valentía, porque al final los discursos en el marco del amor, en el marco del odio, perdón, discursos de comunidad no ganan. El odio está diseñado para que sea un formato de extinción colectiva. El amor es construcción masiva. Ya, a eso me parece precioso. Pensando ahora con lo que decías del odio y sobre todo también como este individualismo de, bueno, entonces en un mundo donde está mal, o donde las instituciones no funcionan, yo, y yo sí puedo, yo no sé qué, y como que justo hoy alguien decía en la oficina una frase de que el bienestar no es algo que viven las personas, sino que se vive en relación. Y fue como, uff, sí, que es cierto. Incluso si la relación es con nosotros mismos, o sea, como esa necesidad tan impresionante que hoy en día parece que no está en ningún lado. Están Como, en todos lados. Yo creo que hay una especie de lo que sí que hay un espacio como dicotómico y tienes un montón de personas desamparadas sin tener a qué agarrarse, agarrándose a un mensaje de la ultraderecha que les promete que van a ser el partido que les sale. Pero la realidad es que todo el mundo está en busca de espacios comunes donde pueden construir cosas. Porque, o sea, si tú ves lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, Trump ha sido la mecha que ha prendido una movilización social histórica que no había desde los años 60. Ni en Estados Unidos ni casi en todo el mundo, porque lo que ha habido después de los 60 ha sido siempre como chispazos, como cortos, ¿no? Lo más potente fue, yo creo, lo que se vivió en el 2008 a raíz de la crisis económica y esas movilizaciones que fueron más globales y mundiales. Pero de verdad, la gente quiere otro modelo, quiere amor, quiere un cambio. Lo que no saben es por dónde ir. O sea, no saben a qué agarrarse. No quieren vivir mal, no quieren tener casa, quieren tener comida.
Y ahí me surge una pregunta, por ejemplo, quienes creemos en el discurso del amor, ¿cómo hacemos para construir con quienes un poco se han creído el otro discurso? ¿Cómo tendemos ese puente con los que de pronto creen en el discurso del odio, pero que en el fondo sabemos que son buenos o que lo que tú dices, Bueno, como nosotros, queremos lo mismo? bueno, ese es lo que el indeciso del que hablamos. Pues hombre, yo lo que creo que es más importante es proponer marcos alternativos y no intentar deconstruir marcos que ya están construidos. Ese es el mayor reto. Y de hecho es la razón por la cual todos estos marcos de odio nos han ganado, porque de hecho en el Brexit hay una peli que se llama Brexit, que yo la recomiendo, que no sé dónde está. Y la historia es que en realidad todo esto consiste en que yo a ti te indigno y tu indignación construye, o sea, hace que se ocupe el espacio porque yo estoy respondiendo a lo que tú me planteas. Entonces, creo que el primer punto y lo más importante y lo más retador es cambiar el marco. Tú a una persona no le puedes hablar en un marco en el que ella ya tiene montada una movida en su cabeza. No, no se lo vas a construir. A una mujer que cree que su marido la tiene que pegar, tú no la vas a sacar del marco diciéndole tu marido no te tiene que pegar. La vas a sacar del marco diciendo los niños necesitan amor. ¿Cómo llegarás de los niños necesitan amor a tu marido no te puede pegar? Siempre acabas llegando. Ok, y justo como un poquito ahondando, tratando de ahondar en lo de cambiar los marcos, ¿cómo le explicas a la gente? Porque hay mucha gente que dice, no, es que lo del amor es demasiado naif, no sé qué, o es muy utópico, bla, bla, Bueno, bla. claro, ese es otro de los retos, porque en realidad la elección de la palabra amor es una provocación. No debería serlo. Yo cuando selecciono la palabra amor, todavía no estaba tan en contacto con, por ejemplo, Bell Hooks, que eso fue durante cuando saqué el primer ensayo de las narrativas del amor. Ok. Y lo hice de verdad porque no veía que existiese un sinónimo de amor que funcionara. Es decir, empatía no es amor. Mm. Cariño no es amor. Comunidad no es amor. Y después, ahora, después de investigar un montón sobre las diferentes acepciones de amor y demás, yo recomiendo desde luego el libro Todo sobre el amor de Bell Hooks, es buenísimo. Pero no existe un antónimo de odio tan fuerte como amor. Mm. Amor se usaba muchísimo en los 60, igual que el movimiento hippie fue un movimiento político y social brutal de los 60, y tú ahora para insultar a alguien le dices que es muy hippie. Mm. Y quiere decir que es vacuo, que se le va la pinza. O sea, no es un cumplido. Tú no le dices a una persona, oye, qué hippie eres, con admiración. Y no ha habido un movimiento que haya conseguido más por los derechos civiles de los países occidentales que el movimiento hippie. Es el movimiento cultural, social y político más importante de los tiempos modernos, con diferencia. Entonces, bueno, pues con el amor ha pasado lo mismo. El amor es un arma de construcción masiva y hay que ser muy punky y hay que ser muy hardcore y usar amor. Pues a tope. No es ser cursi, sino al contrario, es ser bastante antisistema. Y claro, yo creo que el amor se sitúa en el ámbito de lo personal, de lo íntimo, y se saca del espacio público y del espacio político, y entonces ahora mismo ya no existe una forma de hacer política con amor. Pero si el amor, entendido como un acto político, es el entender que el bienestar comunitario es el que te va a llevar al bienestar individual y no al revés, que eso es el amor, en todas sus definiciones, al final acabas ahí, nos hemos quedado sin una palabra importantísima para el entorno político. La empatía no es igual. La empatía es entender que las personas que te tienes enfrente no son como tú. Es sentir de forma colectiva un dolor ajeno. Pero eso no es amor. Amor es construir desde la voluntad de que la comunidad, toda la comunidad esté bien. Y eso es brutal. Pero eso es mandami. El nuevo socialismo demócrata que acaban de inventarse. Ya. Bernie Sanders en el año 2015. Estamos todos a la vez. Buah, me parece súper, súper potente y pienso como desde lo macro y también desde lo micro, como pienso en el amor también a veces como, o en la comunidad, como a veces en esa, sí, como en ese ir más allá de la empatía, porque igual la empatía es como, bueno, yo entiendo al otro y tal, pero
Cuando me incomoda, bueno, igual ya no me gusta tanto, pero como que siento que que como el amor es más radical, es como, bueno, me incomoda y vamos a afrontar esta incomodidad juntos para salir juntos adelante todos. O Bueno, pero también te digo una cosa, yo soy mucho más pragmática, ¿eh? Es decir, yo puedo no entenderte nada y sentir cero empatía por ti y me puedes parecer una estúpida, pero si construyo con amor, por mucho que me parezcas una estúpida y no te entienda el pimiento, sí que acepto y priorizo el bienestar comunitario entre el que estás tú como sistema de construcción y no el bienestar individual. Eso implica que hay que hacer muchos esfuerzos y que el camino no es recto. Pero no estamos hablando de que el amor, porque el otro día me decía uno en una presentación de un libro, porque me pasa cada cosa que también, de verdad. Y me dicen, no, pero si a mí alguien me hace daño, me estás diciendo que ponga la otra mejilla. Y digo, no, eso lo dice la Biblia. Yo lo que te estoy diciendo es que puedes construir con amor y ser una persona muy llena de defectos. De hecho, todas somos personas llenas de defectos. Lo que pasa es que de forma incluso egoísta, ¿entiendes? Que el tu bienestar va a pasar por el bienestar comunitario. Y esto traducido a políticas llanas es políticas de salud, que todo el mundo tenga derecho a salud universal, políticas de enseñanza, que todo el mundo tenga acceso a la educación y que si te va mal, tú vayas a la comunidad en busca de esa construcción colectiva. No vayas a pensar que vas a machacar a otro, cuando machaques a ese otro vas a estar bien, como por arte de magia. O sea, cuando es la inversa. O sea, que ahí yo soy, fíjate, hasta ese punto soy pragmática. hay una cosa que me llama la atención. Yo sé que se supone que no debemos hablar de datos, o bueno, o la gente no Sí. se queda con los datos. Bueno, no se quedan, pero bueno, el dato del 1%, por ejemplo, hay datos que son de marketing. Yo siempre lo digo. Claro, y justo cuando dices como, bueno, vamos a construir para estar todos bien, ¿en qué sentido o qué dato, por ejemplo, nos permite ver que si los migrantes estamos, o bueno, o estamos bien, el resto de la sociedad también lo está, y no cómo nos hacen creer que es al contrario? Es que la narrativa no está construida con datos. Es que eso es importantísimo porque, o sea, yo no hago más que mirar los datos y de vez en cuando los saco como con cuentagotas, pero todo el conocimiento con el que yo trabajo son datos. Se ve muy bien en Chile. Chile es el cuarto país más seguro de la región. El cuarto país más seguro de la región. El 89% de la gente en Chile creía que hacía falta algo porque había un problema de seguridad. 89% de la población de Chile pensaba que tenían un problema de seguridad. Chile no tiene un problema de seguridad. Es decir, puede haberse enfrentado a situaciones nuevas porque ha habido una entrada del narcotráfico, han pasado cosas, que eso es innegable, pero esencialmente no es un país inseguro. O sea, México ahora mismo tiene zonas que son inseguras. Chile, algún barrio de Santiago. Entonces, ¿en qué momento la creencia colectiva se le construye? O sea, tú no, y da igual porque ha habido muchas organizaciones que han estado intentando ilustrar esto con datos. Esto es lo que ha hecho que has ganado las elecciones. La discapacidad del gobierno de responder. ¿Por qué? Porque es una mentira. Porque claro, es que tú no tienes políticas públicas capaces de quitar el tema de la seguridad. Solo tienes medios de comunicación capaces de quitar el tema de la seguridad. Si no lo inflas y dejas de hablar de ello, entonces de repente ya no hay problemas de seguridad. Es una cuestión de narrativa. Tremendo. Me siento que a veces que pasa lo mismo en España, que salimos a caminar y los vecinos de repente dicen, no, es que ahora todo es súper peligroso. Y nosotros decimos, pero ¿por qué? No, es que sí, pero como que no saben decirte, pero están convencidos de que ahora todo es súper inseguro. Y yo digo, Mira, pero señor, ¿en qué momento? Si yo me siento súper segura. mira, Ale, para dar charlas yo miro el CIS. El CIS, para quien no lo sepa, es el sistema de encuestas del Estado español y son encuestas cuantitativas de estas encuestas de ¿usted qué cree? Y entonces hay una pregunta que es ¿cuál cree que es el mayor problema de España? El primer mayor problema, el segundo mayor problema y el tercer mayor problema. Ya lleva un año saliendo migración como el tercer problema, una cosa así. También es verdad que ellos lo apañan de una forma tal. Yo analizando el CIS, de los españoles que dicen cuál cree que es el mayor problema, el primero es la vivienda. Y el mayor problema segundo no es la migración, es la política. Y el tercero y el cuarto son la política. Vivienda tiene como un 18,5% de primera elección y migración tiene como un 4%, es decir, está mucho más bajo. Vale, pero cuando tú luego a la gente le preguntas, vale, ¿cuál es el mayor problema que usted tiene?
con el que usted tiene relación. El primero es la vivienda. La migración se va lejos, lejísimos. Es decir, la gente habla de la migración como un problema, pero ellos no conocen a gente ni siquiera migrante. O a lo mejor conocen a gente migrante como yo, pero no saben que soy migrante. ¿Sabes? Entonces, no, es toda una cuestión de percepción. Y creo que una de las cosas que en el libro más hincapié hago es en eso. El ser humano es tan complejo que como tú creas que no subes una escalera, no subes la escalera. Siempre pongo ese ejemplo, la escalera y el tronco. O sea, tú llegas a un río y hay un tronco y tú dices, uy, ese tronco lo paso yo tranquilamente caminando. Y lo pasas. Y viene alguien detrás y te dice, ¡hala, cómo has pasado el tronco! Es imposible. Y a lo mejor no puedes volver. Pues con los pensamientos, con la capacidad de crear cosas, pasa igual. Como tú creas que es todo inseguro, se convierte todo en inseguro. Y alguien me dirá, eso es mentira porque están los datos de criminalidad. Bueno, yo no hago más que analizar los datos de criminalidad y nada, es imposible sacar de ahí conclusiones. Vivimos en países extremadamente seguros. Puedes tener mala suerte y te puedes llevar un susto, pero como decía la diputada que me encanta, Tess Siri, el otro día en una cosa de televisión, decía, es más fácil que te clonen la tarjeta o que te sufras un ciberataque que te atraquen. Ya. Que te atraque un migrante. A lo mejor es que no te encuentras a un migrante en tu vida, ¿sabes? Quería volver un poco a esos datos. No sé si tienes los que dices que vas así dando como a cuentagotas, cuáles son como esos que más te llaman la atención o que a lo mejor más desmienten las narrativas generales que hay. Pues mira, por ejemplo, tenemos un problema con la infancia migrante y la juventud migrante que se relaciona con un grupo muy específico, que son los chavales que vienen desde Marruecos, porque claro, la juventud migrante que migra sola viene desde Marruecos. En América Latina va desde países que son vecinos, en nuestro país vecino es Marruecos, ¿no? Y que están por todas partes y que son todos unos delincuentes. Esa es la... Y en realidad representan un 0,02 de la población, es decir, es que es una cantidad ridícula de personas. O sea, no llegan a 60.000 los chavales que hay contabilizados en un país de 47, 48 millones de personas. Es que no son ni un estadio de fútbol. Entonces, bueno, pues ese es uno de los datos. Otro dato que estoy usando mucho, que está funcionando mucho también en Estados Unidos, este dato, es el del 1%. El 1% de la riqueza, el 1% de la población mundial tiene la misma cantidad de riqueza que el otro 99%. Esto ha creado los supervillanos, que son los billionaires, que es un personaje muy interesante porque además es este tecnobro que ha creado, bueno, pues nosotros al final estamos enganchados a esas herramientas y somos parte y fruto de esas herramientas, pero ellos no tienen un interés colectivo. Son el gran ejemplo de las personas que son unos desgraciados. Es un tipo que es un desgraciado, Elon Musk, y que va a morir muy joven. Más datos. El otro día me dieron unos datos súper interesantes sobre el coste de la desigualdad, que se puede evaluar y que es altísimo. Más datos. Los sitios donde mayor volumen de migrantes hay en España no superan el 20%, y los que menos el 10%, lo cual representa, o sea, lo cual hace que haya como unos 5 millones, muy pocos migrantes en España. Hay una población migrante muy pequeña. Que sé que bueno, que por ejemplo también hablan de que los migrantes al final, que toda la gente los plantea como un gasto para el país, pero que al final sí que generan... Claro, esos son los datos económicos. Los datos económicos son incuestionables, que la migración laboral es indispensable y que la generación de riqueza que produce la población migrante es muy superior a la que produce la población autóctona. Eso es así. El migrante trabaja más y gasta menos. Además es gente más joven, por lo tanto no hacen tanto uso de servicios públicos. Y luego otra cosa que pasa mucho en España es que en España se relaciona la migración y la migración irregular con África. Y África representa el 5% de la migración irregular nada más. A lo mejor ahora ha subido al 10, como mucho. Hay la misma cantidad de migración irregular de extraeuropeos, europeos que no son de la UE, que de africanos. Y en la mayor parte de la migración irregular en España es latinoamericana, sobrevenida. Ya. Sí, sí, eso también es importante mencionarlo porque se tiene como este estereotipo de el medio de transporte que utilizamos para llegar y que al final muchos migrantes o personas que llegamos de manera irregular, pues llegamos en avión. Al final las migraciones muchas se hacen en los entornos locales. En España tenemos muchísima migración donde el entorno local es el avión que te acerca desde países que tienen un pasaporte que permiten
viajes de turista, ¿no? Entonces eso nos acerca, somos pueblos que nos acercamos así. Qué asco los pasaportes. Totalmente. Antes de terminar, si creen que el discurso del amor y las investigaciones rigurosas sobre migración son importantes, regálenos unos segundos. Desde Por Causa tienen un reto. 20.000 personas, 20.000 euros. Si te inscribes, solo con dar tu correo, ayudarás a que ellos consigan una financiación para su nueva plataforma pública. Es la condición que pusieron algunos mecenas para financiarla. Puedes apoyarlos entrando en el link publica.org/objetivo 20K. Un poco para terminar bonito. Quería preguntarte, hablas de que la utopía es como un imposible que nos imaginamos y por el que trabajamos. ¿Cuál es este imposible para ti? ¿Cuál es esa utopía que te imaginas tú? Pues mira, yo me imagino un mundo en el que tenemos la capacidad de interconectarnos en tiempo real y teletransportarnos. Para mí, la teletransportación sería, ¿tú te imaginas que tú vives con tu familia y tu gente en Colombia, pero que de repente haces así, chas, chas, y te vienes aquí a tomar una cerveza conmigo? Y luego, chas, chas, y te vuelves a cenar con tus padres. Entonces, yo sí que me imagino un mundo en el cual ni siquiera haga falta tener fronteras, porque la forma en la que las personas se desplacen sean tan integrales. Imagino que gracias a ese sistema tuviésemos la capacidad de trabajar de forma en redes, que son unas capacidades que ya estamos adquiriendo, pero sublimadas. Y también me imagino dejar de trabajar por dinero. Y no sé, yo sí que me imagino que el mundo fuera local. Esa es la utopía, ¿no? Entonces, que yo pueda consumir, vivir como si fuera local, cambiando pues conocimiento por un pollo y, ¿sabes? Claro, el pollo por un viaje. O sea, yo sí me imagino volver a esas cadenas de intercambio, sí. Pero sin retroceder. Es decir, no me imagino volver al trueque antiguo medieval. Ya. Sino me imagino vivir en un mundo en el cual ilimitado. Me encanta lo de la teletransportación porque a veces algunas personas les preguntamos como, ¿cuál es tu superpoder migrante? Pues, o qué poder te gustaría tener. Y como que yo desde muy chiquita he vivido, a lo mejor eso, ¿no? En una ciudad distinta a la de mis papás, o tenía un novio que vivía lejos, o no sé qué, y como que el superpoder que siempre he querido es la teletransportación. Es que la teletransportación es el mejor superpoder. Es el mejor porque nos permitiría estar en todos lados. Y de hecho, estoy segura de que se conseguirá. Ojalá. Claro, a lo mejor nosotros no nos vemos reales, eso también he de decir. Pero yo estoy segura de que se conseguirá. Si no la teletransportación, si una forma de vivir con unos niveles de comunicación mucho más integrales, más sanos, más ecológicos. Ojalá, seguro. Ya para terminar, como la pregunta ritual, digamos, de esta temporada está siendo cómo te ha transformado migrar, y creo que en este caso te preguntaría como sociedad, ¿cómo nos transforma la migración? Bueno, casi hemos empezado la charla con eso, entonces va a ser como el cierre, cerramos para volver a empezar. Yo creo que las migraciones siempre se producen porque existen desniveles. Es decir, el hombre se desplaza de un sitio donde hay unas cosas a un sitio donde no hay esas cosas. Y ese movimiento se realiza siempre de polo plus a polo menos. O sea, igual que las aves migran por la temperatura o los electrones se mueven. La migración siempre sirve para equilibrar. Para mí, el equilibrio del mundo está en la capacidad que tengamos de abrazar que las personas se muevan. Y si quitamos eso, se desequilibrará el mundo y eso generará muchísima tristeza. Y generará muchísima pobreza de todos los tipos, no solo económica, cultural, emocional, humana. La migración es indispensable para el equilibrio. Qué lindo. Ay, Lucila, muchísimas gracias por esta conversación. La he disfrutado un montón. Conversación con perro y mandarina. Bueno, a Martín también lo he disfrutado un montón. Para aquellos que no hayan visto, había un perro gigante y yo estaba comiendo mandarinas porque necesitaba azúcar, y Ale me ha visto, me ha mirado con mucho amor cómo comía las mandarinas. Pues nada, muchísimas gracias. A ti, Lucila, y a los que nos escuchan también, muchas gracias por escuchar. Y por haber llegado hasta aquí.
A ver, Oye, ¿qué tal? cómprense mi libro y donen al podcast un poco de... Bueno, totalmente, sí, pero la mayoría de esta conversación ha estado basada en el libro de Lucila, que es Activistas del Amor, que es súper espectacular y que les recomiendo mucho. Todos los beneficios del libro van para la Fundación Por Causa y que se puede comprar online en la página de Traficantes de Sueño. Te lo mandan de forma internacional. Súper importante ese dato, sí, para todos los que nos escuchan fuera de España. Fuera de España. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí. Migrantes Anónimas fue una co-creación de Daniela Castellanos y Alejandra Ceballos. Es un espacio colectivo para compartir, dialogar, cuestionar y construir lo que significa ser migrante. Este episodio fue producido por Alejandra Ceballos López y Michael Morales Jiménez. La música es original de Pablo Arciniegas y Quique López. Fue posible gracias a la participación de Lucila Rodríguez Alarcón, directora de Por Causa y una activista del amor. Sean muy punkis y elijan el amor. Gracias por escuchar.